Bueno, en el ejemplo 4 nos dicen que tenemos dos resistencias de 20 ohmios en paralelo, conectado a una pila de 12 voltios. Esto es corriente continua. Aquí está la pila de 12 voltios. A veces lo veréis como V, pero la nueva notación es con U. Aquí tenemos la tensión total y dos resistencias, R1 y R2. Bueno, nos piden primero la resistencia total equivalente, es decir, como si cogiéramos estas dos resistencias y hiciéramos, las compactáramos en uno. ¿Cómo se hace? Como están en paralelo, no se suman, cuidado. Si están en paralelo, se tiene que hacer esta operación, ¿de acuerdo? Entonces ponemos 1 partido por 20 más 1 partido por 20, hacemos la operación y nos da 10 ohmios. Fijaros que resistencias en paralelo nos va a dar siempre un valor menor de las resistencias que tenemos ahí. Si no, lo habéis hecho mal. Vale, una vez ya tenemos el equivalente, podemos afirmar que ese es el circuito equivalente y podríamos calcular la intensidad total del circuito antes de que se bifurque en dos ramas. Luego eso lo teníamos que calcular. Bueno, calculamos, como sabemos que la tensión son 12 voltios y la resistencia la acabamos de calcular, que son 10 ohmios, obtenemos una intensidad de 1,2 amperios. Pero atención, ¿qué es 1,2 amperios? Si estos son los 12 voltios, esta fuente está proporcionando ¿cuánto era? 1,2 amperios. Pero, ¿qué pasa aquí? Esto es como las tuberías que se bifurcan en dos. Por aquí ya no habrá 1,2 amperios y por aquí tampoco habrá menos, porque esos 1,2 amperios se va a distribuir entre estas dos resistencias. Ya os adelanto que como tienen el mismo valor, los electrones dirán, ¿para dónde voy? Pues me da igual, para un lado o para otro. Si tuvieran diferente valor, los electrones en su mayoría decidirían ir por la menor resistencia, ¿vale? Entonces tendríamos mayor intensidad de corriente en la menor resistencia, ¿vale? En este caso, como son iguales, se va a repartir de igual manera. De todas formas, lo calculamos para que comprobéis la fórmula. Aquí la intensidad que va a pasar por la primera rama, volvemos a esta, la intensidad que va a pasar por aquí va a ser la tensión que hay en sus extremos, entre A y B, que coincide en este caso con la tensión total. Y esta tensión hemos dicho que son 12 voltios, dividido entre su resistencia. Como son 20, dividimos 12 y entre 20, 0,6. Podemos comprobar la primera ley de Kirchhoff, que dice que la suma de intensidades que llega a un nodo es igual a la suma de intensidades que sale. Como entra la I total por el nodo A y sale I1 e I2, podemos decir que I total es igual a I1 más I2. Vamos a comprobarlo. Pues sí, I total 1,2 es igual a 0,6 más 0,6, se cumple. Luego es calcular las potencias, que eso ya lo hemos hecho muchas veces, pero acordaos que tenéis que coger para calcular la potencia de esta resistencia, tenéis que poner su tensión, la tensión entre sus extremos, y la intensidad que circula por él. No vale poner la intensidad total, porque por aquí no circula la intensidad total, ¿vale? Entonces, sustituimos su tensión, que coincide con la total, por la intensidad de esa rama. Obtenemos 7,2 vatios. Hacemos lo mismo con la segunda, 7,2 vatios. Podemos obtener la potencia total de la fuente, que es igual a la suma de las potencias que hay conectadas. Como hay dos, las potencias de los receptores conectados. Como hay dos receptores, la potencia de este más la potencia de este me va a dar la potencia que otorgue la fuente, porque esta es la fuente, esta da y estos consumen, ¿vale? Entonces la fuente le va a proporcionar esta potencia y podemos afirmar que la potencia total de la fuente va a ser la suma de las dos. Podemos calcular la potencia de la fuente a partir de su tensión total y su intensidad total y nos va a dar lo mismo, ¿vale? Vamos al siguiente ejemplo.